Hola a todos. En sus vidas es una serie de conversaciones para la vida, para quienes hablamos, para ti que nos escuchas, para las vidas con las que nos vinculamos y de quienes de alguna manera nos inspiran. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Un saludo muy especial para todos y para todas. Bienvenidos a su podcast En sus vidas. Hoy tenemos el capítulo Familia, un espacio seguro para explorar mis gustos, y vamos a indagar un poco el tema del hogar como un espacio ojalá seguro para que los chicos y las chicas exploren, conozcan, reconozcan y desarrollen sus gustos, porque puede ser la puerta de entrada para el desarrollo de sus talentos. Les habla José Fernando Lopera y Carolina Estrada. Y nos acompañan dos personas muy especiales. Tenemos a Juan Roberto, más conocido como Juanro en el ámbito musical. Lo tenemos como docente de artes que nos va a estar hablando sobre este tema desde la parte artística, y también nos encontramos con José Miguel, más conocido como Chepe, que también nos estará dando su punto de vista con el tema de los gustos, pero desde la parte deportiva. Bueno, Juanro y Chepe, cuéntenos un poquito sobre esa experiencia que tienen en sus diferentes aspectos artísticos y deportivos. Muy buenos días para todos, soy Juanro. Llevo 15 años en la docencia en la parte musical. También me he desempeñado como ministro del canto litúrgico. Hace 8 años estuve en el Colegio Benedictino compartiendo este aprendizaje de la música con chicos, chicas, adolescentes. Hola José, hola Caro, gracias por la invitación. Bueno, yo soy profesional en deportes, entrenador de baloncesto ya hace 15 años. He dirigido, o casi siempre toda mi experiencia ha sido con el Inder de Envigado, selecciones desde los niños de 8 o 9 años hasta ahora que estamos manejando todas las selecciones de las categorías mayores. También fui seleccionador de Antioquia. Varios años estuve siendo entrenador y asistente en las selecciones de Antioquia. Hoy soy docente también de educación física, ya llevo 6 años en la institución. Y bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias por querer participar en este programa. Hoy tenemos un episodio muy bonito y que posiblemente nos apasiona mucho, y es el tema de los gustos y los talentos. Cuando nacemos y vamos explorando el mundo en el que habitamos, nos damos cuenta que hay cosas con las que nos movemos más, que nos llaman más la atención. En algunos casos puede ser el baile, en otros puede ser el fútbol, el teatro, la música, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos permiten conectarnos y vibrar de una manera muy positiva y que nos hace muy felices. Entonces, queremos hablar un poquito de cómo la familia y ese espacio que habitamos con seguridad y tranquilidad, que son los hogares, puede ser espacios que nos permitan desarrollar esas habilidades y esas pasiones como tal. Sobre este tema vamos a escuchar entonces las voces de niños y jóvenes que tienen mucho que decir sobre este tema. Lo que más me gusta hacer cuando estoy libre es escuchar música. En mis ratos libres me gusta ver videos en YouTube, hablar con mis amigas, salir a comer y jugar voleibol. Me gusta jugar con mi hermana y a veces prendo el computador y juego. Yo creo que uno nace con algunas habilidades. Hay mucha gente que el cuerpo es mucho más flexible, entonces puede ir para otros deportes. O mentalmente, hay gente que es muy inteligente desde que son pequeños y tiene una habilidad para las matemáticas o para aprender a leer desde muy pequeños. Fútbol o patinaje, o también soy buena gimnasta. Cuando sea grande me gustaría ser tenista, doctor, dentista. Hay gente que desarrolla desde chiquito como muchos talentos muy buenos, pero hay otra que los va desarrollando a medida que va creciendo, y así como encontrando lo que en realidad le gusta y le nace. Uno no nace con el talento, porque obviamente cuando uno nace tiene que aprender muchas cosas. Me metería a clases de lo que más me gusta hacer, de eso. Entonces así es como aprendería más y me ayudaría más. Me siento muy feliz porque siento que están de mi lado, que tengo un apoyo junto a mí, entonces todo es más fácil. Cuando hablamos de que la familia sea un espacio seguro para que los niños exploren esos gustos y puedan desarrollar algunos talentos, hablamos de que también tengan la tranquilidad para vivir el ridículo y no tenerle miedo a hacer ridículo. Hablamos de que tengan las herramientas alrededor para que se estimulen en el desarrollo de esos gustos, y también habla un poco de un tacto de los adultos que rodean a esos pequeños para que sean capaces de decir, aquí hay un talento que de pronto está despertando y qué bueno ponerle a ese chico un balón, un lápiz en sus manos, un óleo, un instrumento musical. Cuando hablamos entonces de un espacio seguro, pensamos como adultos
¿Cómo podríamos hacer esa exploración de esos gustos y de esos talentos? ¿Qué opinan? Yo creo que desde la primera infancia los niños utilizan como instrumento su cuerpo. Eso es fundamental. O las ollas de la casa. Yo creo que en esta exploración los niños van buscándose a sí mismos por medio de los sonidos. Y es a nivel rítmico. O sea, ahí todavía no hay notas, afinaciones. Es desde lo corporal, desde lo rítmico. Y fundamental para mí que la familia se involucre dejándolo ser con esa exploración rítmica y corporal, que a veces puede ser un poco molesta. A veces significa ruido, bulla. Total. Significa ruido, bulla, y si el adulto no se involucra, es fastidioso. Ajá. Pero si se permite que fluya, se puede ir viendo el talento como habilidad para algo. Para mí eso es importante. ¿Y cómo lo podríamos pensar desde, por ejemplo, el deporte, desde la actividad física? Bueno, José, a la verdad, pues despertar un deseo dentro de la actividad física o el deporte realmente tiene que ir desde lo que es la diversión y algo que sea gratificante. No solo para el niño, que pues cada niño va a tener pues una experiencia diferente en sus deportes, pero que sí sea gratificante para todos como familia, ¿cierto? O sea, hay varios puntos que la familia debe tener pues como muy claro. Uno de ellos es la exploración, ¿cierto? Como lo decía ahorita Juanro, es mirar o es ofrecer la variedad de todas las cosas que él tenga. Ya de pronto Juanro lo hablaba desde la edad más temprana, pero cuando lo hablamos ya con niños un poco más grandes o más llegando a la preadolescencia o adolescencia, esa exploración los niños todavía no saben qué deporte hago, qué actividad hago, están todavía buscando ese conocimiento de sí. Entonces, ofrecer varias actividades deportivas, irlo rotando en ese tipo de deportes o actividades como tal, es bien importante. Otra cosa es la inclusión. Ahorita lo hablaba también Juanro. O sea, yo como padre de familia o yo como, no sé, hermano, tío, poner como esos referentes que hagan deporte, involucrar a los adolescentes o a los niños a que se animen a hacer deporte con alguien que tenga confianza. Eso también hace parte de ese deseo o de acrecentar ese deseo en la práctica deportiva. Elementos como el juego, ¿cierto? Los juegos en casa, los juegos en un parque, tener obviamente los elementos con los que de pronto el padre de familia pueda tener para desarrollar ese deseo de la práctica deportiva, ya un poquitico más adolescente o más joven, es venga, yo te acompaño al gimnasio, ven, yo te apoyo yendo a tu partido de fútbol, a tu partido de baloncesto, ¿cierto? O sea, que el padre de familia sepa que involucrarse dentro de el contexto deportivo de sus hijos va a ser bien importante. También, por ejemplo, cuando sabemos que queremos tener un espacio deportivo para sus hijos, encontrar un guía, un entrenador o un club o un espacio donde pueda seguir esa formación que de pronto ellos están haciendo desde casa. Creo que son como los puntos más importantes que debería tener un padre de familia para acrecentar ese deseo en la práctica deportiva. Chepe, ahorita con Juanro decíamos que un poco la exploración por la parte estética y particularmente con la musical puede significar un periodo de ruido. En el deporte y con la indagación deportiva también podrá significar muchas cosas. Obvio, porque es que los chicos van a tener ese deseo de chutar el balón, de lanzar la pelota. Se romperán cosas en la casa. Eso tiene que ser así. Eso va a pasar y debería de ser así. Tiene que ser así. O sea, tiene que ser así y tenemos que entender que el niño está o el adolescente está en esa búsqueda de a mí qué me gusta. Entonces va a llegar que en mi caso, lo voy a poner particular, que me gustaba el básquet, yo tenía mi balón en mi casa y el vecino al lado estaba jugando con el balón y yo, entonces me voy para la cancha, o llegaba, mis papás sabían dónde estaba y era estar en la cancha. O sea, tu escenario. Mi escenario deportivo era la cancha y mis papás sabían, yo llegaba al colegio y ya estaba en la cancha. Habías construido y descubierto tu escenario. Al hecho de yo no tener ese espacio de mi casa, de poderlo hacer en mi casa, yo decía, entonces tengo que salir. Yo creería que si es una necesidad que ellos o dañen o hagan su ruido o hagan su juego de básquet, de fútbol
o de voleibol en su casa. Así es, estamos hablando de una exploración lúdica que obviamente genera ruidos y un montón de cosas que para los papás significa un poquito una tolerancia en ese proceso de explorar, pero también para los papás es un poquito complejo en el sentido de que si le permitimos hacer una exploración lúdica, los niños todavía de pronto no saben a qué instrumentos se quieren enfocar o a qué deportes se quieren enfocar también. Pasa que los papás muy entusiasmados un día lleguen con unos guayos a la casa que costaron un montón de plata y asimismo hagan una inversión en un instrumento, en herramientas artísticas que también pueden ser muy costosas y se genere una expectativa en esos chicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hay unas expectativas de por medio por parte de los papás? Y para los niños, ¿qué significa tener ese reto tan grande cuando se les entregan unas herramientas que para los papás es una inversión costosa? Retomando un poco lo que decía Chepe sobre el apoyo, y también lo mencionaba en uno de los audios de las niñas, considero que es necesario que la familia se libere de exigencias hacia los niños. Pues uno como papá, yo soy papá, soy profe, uno quisiera que estos muchachos evolucionen en la inmediatez. Y tiene que ser así. Entonces yo te compro la guitarra si ya me estás haciendo 3 acordes seguidos y tienes 6 años y llevas una clase de guitarra. Y su motricidad no tiene por qué llegar hasta allá. Aún no la tiene. También involucrándose, hablando un poco de las edades tempranas, lo que el niño hace después de jugar con su cuerpo es cantar. Todos los niños cantan. Y cuando empiezan la edad escolar, lo que hacen en el preescolar es enseñar canciones. El niño llega feliz cantando con su vocecita la canción de los pollitos, que la profe se la explicó, se la cantó y va a contarle a los papás. Entonces si el papá le dice o la mamá le dice, ahora me la cantas, estamos truncando de ese interés. Un interés. Un interés. Ahora me la cantas. Y creo que a veces por los afanes pues, de la vida diaria sucede. Pero darnos ese espacio. Uy, qué canción tan bonita. Cantémosla juntos. La conexión. Eso es importantísimo. Las cucharas y las ollas, esos estruendos son muy cansones. ¿Tú lo has vivido con tus 5 hijos? Claro, con mis 5 muchachos hemos vivido eso, de coger las ollas, de coger las cucharas de palo, o las de metal, o los instrumentos que tenemos en casa, y hacemos la orquesta y cada uno está tocando cualquier cosa, pero ellos sienten que hacen música. Y desde ahí ya se vinculan, no se sienten excluidos, no sienten que estorban, no sienten que lo que hace, aunque entre comillas no sea música, no es molesto. Esperemos que no sea el mismo vecino que tenía Chepe cuando estaba pequeño. No, afortunadamente tenemos buenos vecinos. Juanro y José, pues la verdad, en mi casa siempre fue un fomento de un ambiente positivo. Sí. ¿Cierto? Yo creo que más que haya la queja o haya el reclamo del vecino o la persona que esté, es bueno, tenés algo por hacer. Entonces busquemos la manera de cómo solucionar ese tipo de problemas. Entonces, cuando se presenten ese tipo de situaciones, que de pronto sea una queja, sea un cansancio de un papá, sea un reclamo de un vecino, sea cualquier cosa, es buscar darle al niño, bueno, cómo es la solución. En mi caso fue, ahí está la cancha, ¿cierto? Uh-huh. En este caso es seguir fomentando ese tiempo de ambiente positivo al apoyo del gusto que tenga el chico, ¿cierto? Desde la exploración, desde el hecho de conseguir no sé, unos guayos, una bicicleta, el guante de béisbol, los patines, es ir explorando, o sea, tratar de buscar espacios donde la inversión no sea tan grande, pero que pueda explorar cada uno de los deportes, que ya cuando encuentren que el niño tiene un gusto en particular, pues ya se podrá hacer una inversión mucho más grande, ¿cierto? Entonces, yo creería que cuando se encuentra ese tipo de posicionamiento, o de ese ambiente positivo a la hora de resolver, bueno, a ti qué te gusta o qué es lo que le gusta al chico como tal, ya puedo ir involucrando y dándole pues como ese tipo de responsabilidad a la hora de que el chico diga, a mí me gusta este deporte. Chepe, escuchándote y escuchando a Juan Roberto, me acuerdo mucho lo que se le dice a los niños pequeños cuando queremos que hagan el gesto de niño juicioso. El niño juicioso, el bebecito juicioso, aprende a cruzar sus manos y es el niño juicioso. Decimos, ¿cómo es el niño juicioso? El niño se cruza de manos, ese es el niño juicioso. Son unas manos en donde no hay un balón, son unas manos donde no hay un instrumento, donde no hay un objeto. ¿Qué podríamos poner en las manos de los niños para que, lejos de ser juiciosos sin talento, sean niños que puedan explorar, que puedan indagar con su motricidad para desarrollar una relación interesante con un objeto?
Para mí, el acompañar no es dar todo a ver qué sale, Ajá. ¿cierto? Entonces, No es caer tampoco en eso. ¿querés guitarra? Entonces te compro la guitarra. ¿Querés el piano? Te compro el piano. No, se va acompañando. Entonces, ¿cuál es tu gusto? Vamos explorando juntos qué realmente te interesa. Entonces, clases de lenguaje musical, si está un poco más grande, o de estimulación musical, si está más pequeño, ya enfocándose en el instrumento según la habilidad que vaya mostrando el niño o la niña. Y tener muy claro que puede fracasar. ¿Te valdría una asesoría con un docente, por ejemplo, de un colegio, a preguntarle, mi hijo tiene curiosidad con esto, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué consigo? Para no llenarlo de cosas. Sí, Porque pasa que saturamos a los niños de opciones y los dejamos sin deseos de nada. Y sin tiempo libre. Y sin tiempo libre. Porque entonces la clase de música se convierte en la hora para ocupar el tiempo y no el disfrute. Yo me voy a poner en ese tema porque es que hablar de un talento en un niño es bien complejo, ¿cierto? Cuando un papá va a saber qué es un talento. Entonces, a la hora de que podamos hablar más adelante, porque yo sé que dentro de este espacio no lo vamos a poder lograr, pero entender qué habilidad tiene realmente mi hijo, ahí es donde va a entrar ese perfeccionamiento, sea desde lo artístico o sea desde lo deportivo. ¿Qué pasa con la exploración o yo qué veo con la exploración deportiva? Es entender qué me puede ayudar el deporte a mejorar dentro de sus valores o dentro de sus comportamientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que el deporte me puede regalar o le puede regalar a mi hijo es el mejoramiento de la actividad física, ¿cierto? ¿Qué más le puede generar? Un fortalecimiento de su desarrollo cognitivo, sea en la concentración, en la memoria, en el desarrollo de los problemas. Puede promover un bienestar emocional. O sea, te va a quitar el estrés, te va a quitar la ansiedad, te va a quitar la depresión, el fortalecimiento de la autoestima, ¿cierto? O sea, realmente cuando el chico empieza a explorar ese tipo de actividades deportivas o culturales, pues va a generar otros aprendizajes, otras habilidades que de pronto ni el colegio ni la casa tienen, ¿cierto? Pero cuando ellos empiezan a explorar, uno como papá tiene que empezar a entender si mi hijo en qué tiene talento, o sea, realmente en qué se puede ir enfocando para ya darle o una dirección a un deporte en específico o a un arte en específico, que es lo que estamos como tratando de hacer aquí. Por eso el hecho de entender qué es un talento deportivo o talento en cualquier aspecto de la vida que tengamos, ¿cierto? Sea cultural, sea académico, sea en cualquier habilidad que tengamos talento, es el papá entender, bueno, mi chico realmente tiene habilidad para esto, entonces nos vamos por ese lado. O mi chico o mi hijo tiene un gusto en específico en tal deporte, bueno, entonces ¿en qué lo voy a apoyar? Yo como papá o yo como familia a ese desarrollo o a ese deseo o a ese sueño que de pronto tiene mi hijo dentro del entorno deportivo cultural. Y también ser conscientes de tejerle a esos chicos esa red de adultos inspiradores, esos docentes, esos padrinos, los tíos, a veces una guitarra es puesta por un familiar y ese familiar tiene sensibilidad musical y es muy bueno también ponernos nosotros un poco en inspiración de esa persona que nos habla al oído. En los Olímpicos se escuchaba mucho. José, es que yo hago este deporte porque este profe habló con mi mamá y mi mamá se dio cuenta que sí, etcétera. Otros que inspiran. José, pasa mucho y es ese rol que hay afuera o esos ejemplos que hay afuera, ¿cierto? Entonces tenemos a Messi, tenemos a Cristiano Ronaldo, tenemos a Jordan, tenemos a LeBron, deportistas que podemos poner como imagen de ejemplo a nuestros hijos, ¿cierto? O sea, que ellos se identifiquen con ese deportista, que se identifiquen con ese artista, porque podemos hablar de Juanes, podemos hablar de Shakira, podemos hablar de cualquier referente que podamos involucrar a nuestro niño o a nuestro hijo a que lo vea, a que lo escuche, a que trate de practicar algo que de pronto él dentro de sus redes, dentro de sus videos o dentro de lo que comentan de estos personajes que son públicos, cómo involucrar o motivar a nuestro hijo a que sean como esos tipos de personajes. Ahorita, Chepe, hablaban de la importancia, pues, de las habilidades que van desarrollando al practicar algún deporte y asimismo al practicar alguna arte.
y es saber que no solamente cuando los chicos practican alguna de estas actividades no aprenden únicamente sobre la actividad, sino que también desarrollan otro tipo de habilidades, de pronto tolerancia a la frustración, pero me imagino que habrán más. Cuando vos, Caro, nos proponías el tema, familia como lugar seguro para explorar mis gustos, pensaba también en eso, o sea, es permitirle a los niños y a las niñas equivocarse. Eso es fundamental también para el crecimiento y la construcción como familia. Y darle la confianza de que se muestre como es. Que a veces también como familias nos equivocamos con eso. Entonces confundimos la guía con el adoctrinamiento, si me permiten utilizar esa palabra. Entonces debes hacer esto porque así es. Y no están esos referentes que mencionaba Chepe, que mencionaba José. También mirar cuáles son los referentes que ponen ahora a nivel musical. Pues estamos en una época donde la música es más mercantil, ¿cierto? Es más, produzcamos una canción en 3 días porque la que saqué la semana pasada ya está out, ya está fuera de contexto, entonces hay que seguir produciendo. Y se pierde lo que decía Chepe ahora, o sea, ¿para qué es la música? ¿Qué generan los niños la música? Disociación, lo que es la tolerancia a la frustración, capacidad de análisis, sensibilidad, porque estamos en una época muy poco sensible. Entonces, hay mucha saturación. Que haya mucha información y mucha música no quiere decir que haya mejor acercamiento a ella. Lo mismo al deporte. Cientos de canales de deportes, todo en vivo, etc. Y se convierte todo en un entretenimiento. Todo entretiene, claro, pero ¿qué construye? Tenemos mucho de qué hablar. Este es un tema que nos abre en cada frase que decimos. Nos une desde el deporte y desde la música, una relación que traemos desde antes de nacer. Son 9 meses escuchando un corazón palpitando y unos pulmones llenando, inflando, desinflando, etcétera, generando la respiración. Y ahí hay un ritmo que traemos desde el ADN. Un ritmo que también me va a permitir acercarme al ritmo musical y al ritmo de rebotar una pelota, chutar un balón, correr al mismo tiempo y tener una cadencia. Muchas gracias, Juan Roberto, y muchas gracias, Chepe, por estar acá con nosotros conversando de estos temas. Más adelante seguramente podemos encontrarnos para desarrollar muchas más cosas. Gracias a ustedes por la invitación. Si me permiten cerrar con una frase que creo que era de Atahualpa Yupanqui, que decía que la guitarra antes de ser guitarra fue árbol y en ella cantaban los pájaros. Desde ahí ya viene la música para todos. Muy bonito. Bueno, José, Caro, agradecerles por esta invitación. La verdad, muy ameno con todo. Y bueno, recordar que los niños son únicos, que es importante que cada uno de los niños explore qué quiere, qué le gusta, qué desea. Y cuando encuentren realmente ese gusto, esa pasión y ese talento que cada uno de los niños tiene, pues lo puedan explotar. Amén. Muchas gracias por estas palabras. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Si te gustó el contenido, compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.